El dolor del abandono no se limita solo a la ausencia física. Para Marisol, el verdadero golpe fue darse cuenta, poco a poco, de que los lazos que la mantenían conectada a su familia se estaban desmoronando, hilo por hilo. Primero vino el silencio asfixiante, luego las distancias invisibles que, lentamente, se convirtieron en barreras infranqueables. La peor parte no fue ver a su madre irse sin explicaciones, sino vivir cada día con la certeza de que algo dentro de ella también se estaba yendo. Sola, enfrentando las sombras dejadas por aquellos que deberían haberla amado, Marisol tuvo que encontrar una manera de reconstruirse en medio de los escombros de una vida que ya no existía. La pequeña Marisol corría descalza por el suelo de tierra compactada, su cabello negro danzaba al viento, mientras la casa de adobe de su familia se erguía detrás de ella como una testigo silenciosa de su infancia. En esa época, su vida parecía sencilla, envuelta en una rutina de abrazos apretados y risas compartidas. Sus padres, Juan y Catalina, no eran personas de muchas palabras, pero había una conexión inquebrantable en las miradas que intercambiaban, en la manera en que su madre trenzaba su cabello con dedos callosos. En la presencia constante de su padre, que trabajaba arduamente en el campo. Eran los lazos de sangre los que la sostenían, el único mundo que conocía. Las noches se iluminaban con el calor de la fogata y las antiguas historias que Juan contaba sobre sus antepasados, llenando la mente de Marisol con imágenes de un pasado glorioso. Catalina, por su parte, observaba todo con una sonrisa discreta, sus manos siempre ocupadas con algún bordado o tarea doméstica, como si el silencio fuera el medio más poderoso de expresión. Entre ellos, una complicidad tácita, una comunicación que no necesitaba palabras. Y, aunque había amor, siempre parecía haber algo en el aire, algo que Marisol aún era muy joven para entender. Crecer en esa pequeña aldea traía consigo una sensación de pertenencia, el sentimiento de que, a pesar de todo, su familia era una fortaleza. Marisol podía sentir que la tierra que pisaba era parte de ella, así como sus raíces pertenecían a ese suelo. Sin embargo, a medida que pasaban los años, pequeños signos de cambio comenzaron a aparecer. Juan, que siempre había sido un hombre fuerte y robusto, empezó a volver a casa más cansado que antes, sus ojos llenos de una melancolía que nunca explicaba. Y Catalina, siempre tan dedicada, parecía estar perdiendo algo de sí misma en medio de las tareas cotidianas. Una vez, mientras recogía flores en el campo, Marisol escuchó a sus padres discutir por primera vez. No eran gritos, sino susurros tensos, cargados de algo profundo e invisible. No podemos seguir así, Juan, la voz de Catalina era casi un lamento. Marisol, aún demasiado joven para comprender plenamente lo que eso significaba, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, el calor de su hogar le pareció distante, como si algo esencial estuviera desmoronándose. Aún así, Juan y Catalina mantenían las apariencias. El trabajo continuaba, la rutina de la casa seguía inalterada, pero el peso de las palabras no dichas crecía. Marisol, cada vez más observadora, empezó a notar que la sonrisa de su madre ya no llegaba a los ojos, y su padre, que antes era un pilar de fuerza, parecía estar encogiéndose en sí mismo. Era un preludio de algo mayor, algo que estaba a punto de transformar para siempre aquella vida sencilla. Por las noches, Marisol comenzó a acostarse con un extraño miedo en el pecho, un sentimiento indefinido que no sabía cómo nombrar. En sus sueños, veía la casa desmoronarse como un castillo de arena ante una marea alta, las paredes cayendo y sus padres alejándose cada vez más. Se despertaba en medio de la noche, sobresaltada, y veía a Juan sentado en la terraza, mirando la oscuridad como si esperara algo que nunca llegaría. Y así, sin darse cuenta, lo que antes era un vínculo inquebrantable empezaba a romperse. El paso de los meses trajo cambios sutiles, pero inquietantes. Marisol sentía una ausencia creciente en casa, aunque nadie se hubiera marchado realmente. La distancia entre Juan y Catalina se volvió cada vez más palpable. El silencio, que antes era una expresión de complicidad, ahora parecía un abismo infranqueable. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad se transformaron en intercambios breves, casi mecánicos, y las sonrisas que antes llenaban la casa se habían convertido en un recuerdo distante. Marisol se sentía perdida en ese nuevo espacio, donde las palabras parecían demasiado pesadas para ser pronunciadas.
Catalina, que antes pasaba horas cuidando el jardín o trenzando el cabello de Marisol, ahora se refugiaba en sus propios pensamientos. Había una tristeza silenciosa en sus ojos, un dolor que intentaba esconder detrás de una rutina forzada. Juan, por su parte, pasaba más tiempo fuera de casa, sus hombros encorvados bajo el peso de algo que no revelaba. Las comidas, que antes eran momentos de unión, se habían convertido en un simple ritual a cumplir, y Marisol sentía el frío que crecía entre sus padres, incluso cuando estaban sentados en la misma mesa. Un día, Marisol le preguntó a su madre por qué su padre parecía tan distante. Catalina, con la voz baja y los ojos fijos en la ventana, respondió simplemente: él carga cosas que no podemos entender, hija. Marisol, confundida y sintiéndose impotente, no sabía cómo atravesar ese velo de misterio que ahora envolvía a sus padres. Intentaba recrear los momentos felices de antes, jugando a su alrededor, tratando de iniciar conversaciones, pero todo lo que recibía eran respuestas vagas y sonrisas tristes. La desconexión era lenta, casi imperceptible, pero constante. Fue una tarde de primavera cuando Marisol realmente se dio cuenta de que algo estaba roto. Vio a su madre llorando, sola en la cocina, sus manos temblorosas sosteniendo un plato que, con un movimiento brusco, cayó y se rompió en el suelo. El sonido del vidrio estrellándose resonó en la casa, pero nadie vino. Juan, que solía correr a socorrerla al menor ruido, permanecía lejos, quizás atrapado en algún pensamiento distante o simplemente ausente de espíritu. Marisol, inmóvil, observaba, incapaz de entender por qué sus padres, que siempre habían sido el centro de su mundo, ahora parecían tan desconectados. Las noches también cambiaron. Juan dejó de contar historias, prefiriendo el silencio de la terraza, mientras Catalina pasaba cada vez más tiempo encerrada en el cuarto. Marisol, sola en su habitación, comenzaba a entender que la distancia que sentían no era solo física, sino emocional. Sus padres estaban presentes, pero sus almas parecían distantes, viviendo en universos diferentes, inalcanzables. La niña que antes creía que los lazos de sangre eran inquebrantables, ahora empezaba a dudar si el amor que los unía aún existía. Así fue, en ese ambiente de ausencia y duda, que Marisol empezó a creer que quizás, solo quizás, algo andaba mal con ella. ¿Qué habría hecho para alejar a sus padres de esa manera? La culpa, silenciosa, se infiltró en sus pensamientos. Cada noche se preguntaba si lo que estaba ocurriendo era su responsabilidad, si su amor no era suficiente para mantener a la familia unida. Y, aunque nunca obtuviera una respuesta, la soledad en su corazón seguía creciendo, como una sombra que se alargaba más y más con cada día. El día que cambiaría para siempre la vida de Marisol comenzó como cualquier otro. El sol se alzaba en el horizonte, bañando la casa con su luz cálida, pero había una tensión invisible en el aire. Catalina estaba particularmente callada aquella mañana, sus movimientos más lentos, como si algo pesado le impidiera seguir adelante. Juan ya no estaba en casa cuando Marisol se despertó, lo cual se había vuelto una rutina común. Sin embargo, había algo diferente en ese día. Catalina evitaba la mirada de su hija, y su voz, cuando hablaba, era baja y sin vida. Marisol, que aún cargaba con las marcas del distanciamiento de sus padres, no sabía que lo peor estaba por venir. Fue al comienzo de la tarde cuando la tormenta finalmente estalló. Marisol estaba jugando en el patio cuando escuchó las voces alteradas que venían del interior de la casa. No era la primera vez que oía a sus padres discutir, pero había una urgencia diferente en aquellas palabras. «No puedo más, Juan, no puedo», gritaba Catalina, su voz temblorosa de emoción. Marisol, instintivamente, corrió hacia adentro, deteniéndose en la puerta de la cocina, donde sus padres estaban frente a frente, como dos extraños que habían olvidado todo lo que un día los unió. La decisión ya estaba tomada, aunque ella aún no lo supiera. Catalina se volvió hacia Marisol con los ojos llenos de lágrimas. «Hija, ve a jugar afuera, por favor». Había algo en el tono de su madre que no aceptaba resistencia, y Marisol, asustada, obedeció, aunque su deseo era quedarse y entender lo que estaba sucediendo. Afuera, cada segundo parecía una eternidad. Oía el murmullo de las voces, los ruidos apagados de algo irreversible que se estaba discutiendo. Cuando, finalmente,
la puerta se abrió, fue Catalina quien salió primero, cargando una pequeña maleta en las manos, con la mirada fija en el suelo. Marisol corrió hacia ella, pero su madre se arrodilló rápidamente y la envolvió en un abrazo fuerte, como si fuera el último. «Tengo que irme, mi amor», susurró Catalina, sujetando el rostro de Marisol con manos temblorosas. «¿Pero, por qué?». Marisol apenas pudo pronunciar las palabras, el miedo agarrándose a su voz. Catalina no respondió, o tal vez no tuvo el valor para hacerlo. Se levantó despacio, sin mirar atrás, y se marchó. Juan, aún parado en la puerta, no dijo una palabra. Marisol se quedó allí, en el patio, observando la silueta de su madre alejarse hasta desaparecer en el camino polvoriento. El dolor era incomprensible. Todo lo que conocía, todo lo que creía ser sólido, ahora se desmoronaba ante sus ojos. La sensación de abandono comenzó a infiltrarse en su corazón como un veneno lento. En los días que siguieron, Marisol esperaba el regreso de su madre. Le preguntaba a Juan, pero él solo negaba con la cabeza, su rostro endurecido por la amargura. La presencia de Catalina, que antes llenaba la casa, ahora era solo un vacío aplastante. Juan, incapaz de lidiar con el dolor, se volvía aún más distante, perdido en su propia soledad. Marisol vagaba por los cuartos, tocando los objetos que su madre había dejado atrás, como si fueran reliquias de una vida que ya no existía. La realidad de la partida de Catalina finalmente cayó sobre Marisol una noche, cuando, al acostarse, se dio cuenta de que el olor de su madre había desaparecido de la almohada. Lloró en silencio, como si su duelo fuera algo que no podía compartirse. El abandono de su madre no era solo físico, era emocional, y la ausencia de ese amor maternal la dejó vacía, como un árbol que pierde sus raíces. Quería entender, pero no había explicaciones, solo el frío del vacío y el dolor de haber sido dejada atrás. El tiempo pasó, pero el vacío que dejó Catalina permaneció. Marisol, ahora más grande, había aprendido a sobrevivir con la ausencia, pero jamás a aceptarla completamente. Juan, quien antes se había distanciado por sí mismo, ahora se había convertido en una sombra de lo que fue. El hombre que Marisol conoció, fuerte y presente, era solo un recuerdo distante. Aún trabajaba en el campo, pero sus manos ya no tenían la misma destreza, y sus palabras eran escasas, casi inexistentes. La casa, que antes vibraba con la vida familiar, ahora era silenciosa, un eco constante de todo lo que se había perdido. Marisol, por su parte, intentó reconstruir lo que quedaba. Comenzó a asumir las responsabilidades que su madre había dejado, como cuidar de la casa y de su padre, pero con cada tarea que cumplía, se sentía más vacía. Su juventud se estaba consumiendo en la obligación de mantener una familia que ya no existía en esencia. Cada plato lavado, cada suelo barrido, era un recordatorio de que ya no era una hija, sino alguien intentando sostener los pedazos de una vida destrozada. Y, con el tiempo, se dio cuenta de que estaba sola, incluso cuando su padre estaba a su lado. La distancia emocional entre ella y Juan siguió creciendo. Los silencios, que antes eran soportables, ahora eran demasiado pesados para ser ignorados. Marisol intentaba hablar con él, entender qué quedaba de aquel hombre que un día la había llevado sobre sus hombros, pero Juan estaba atrapado en su propio dolor. Tal vez culpaba a Catalina por haberse marchado, tal vez se culpaba a sí mismo por no haberlo impedido, pero, fuera cual fuera la razón, ya no podía conectarse con su hija. Y Marisol, en su propia soledad, empezó a entender que, aunque estaban juntos, estaban irremediablemente separados. Los días se convirtieron en una secuencia de repeticiones mecánicas, donde Marisol luchaba por mantener algo en pie, sin saber exactamente qué. Los amigos del pueblo, que antes eran una presencia constante, ahora parecían distantes. Había una especie de estigma que acompañaba la partida de Catalina, algo que hacía que la gente mirara a Marisol con lástima, pero sin saber cómo ayudarla. Y así, poco a poco, ella se fue aislando, cerrándose en sí misma, como una planta que ya no puede absorber la luz del sol. En medio de todo eso, Marisol comenzó a pensar en marcharse. Había algo dentro de ella que anhelaba empezar de nuevo, pero también existía el miedo de dejar atrás lo que quedaba de su familia. Sabía que Juan no la detendría, así como no detuvo a Catalina.
Pero la decisión de irse no era fácil. Partir significaba aceptar que la casa que un día fue su hogar ya no existía. Significaba dejar atrás el recuerdo de su madre, las historias contadas junto al fuego, e incluso el dolor que, de alguna manera, todavía la conectaba con su infancia. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado desde el porche, Marisol tomó su decisión. No fue una elección impulsiva, sino algo que había estado creciendo dentro de ella desde hacía mucho tiempo. Sabía que no podría reconstruir sus raíces allí, en ese suelo estéril. Y, al igual que su madre hizo un día, Marisol decidió marcharse. No sabía exactamente hacia dónde iría, ni qué encontraría más allá de las montañas, pero estaba segura de que debía irse. Con una última mirada a la casa dormida, se levantó y, sin mirar atrás, caminó hacia lo desconocido. Y así, la historia de Marisol nos muestra que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar una nueva dirección, aunque las raíces sean arrancadas a la fuerza. Si te gustó esta historia y quieres seguir acompañando más relatos emocionantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Hasta la próxima.